Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y dejar un like en este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil Ibrahim Ceylan confesó a un amigo en común algo que nadie esperaba: todavía amo a Esla. Sí, así como lo oyen, el actor que tantas veces ha sido relacionado con rumores amorosos vuelve a estar en el centro de la atención. Todo comenzó en una reunión privada con algunos amigos cercanos. Entre risas, música y conversaciones distendidas, Halil bajó la voz y con un tono nostálgico le dijo a un amigo de confianza: no puedo negarlo más, sigo amando a Esla. Según las personas que estuvieron presentes, el ambiente cambió inmediatamente, porque nadie esperaba que el actor hablara tan abiertamente de sus sentimientos. Una de las asistentes comentó: fue un momento lleno de emoción, todas nos quedamos en silencio porque sus palabras salieron del corazón. La declaración sorprendió no solo por lo directo del mensaje, sino también porque hace meses que ambos, Halil y Esla, no habían sido vistos juntos. Muchos creían que la historia había quedado en el pasado, pero al parecer el amor sigue muy vivo en el corazón del actor. Ella siempre fue muy especial para mí, nunca pude olvidarla, habría dicho Halil, dejando a todos sin palabras. Lo interesante es que, apenas se filtró esta confesión, las redes sociales estallaron. Los fans empezaron a especular sobre una posible reconciliación y los comentarios no se hicieron esperar. Si de verdad la ama, debería decírselo directamente y luchar por ella, escribió una seguidora en Instagram. Mientras tanto, otra fan comentó: Halil siempre demuestra ser un hombre auténtico, si habla así es porque sus sentimientos son reales. Por otro lado, Esla, quien hasta ahora se ha mantenido en silencio, publicó una foto misteriosa en sus redes. La imagen mostraba un paisaje con un atardecer y la frase: algunas historias nunca terminan. ¿Casualidad? ¿O una respuesta indirecta a la confesión del actor? Lo cierto es que los seguidores interpretaron este gesto como una señal clara de que ella también tiene sentimientos que aún no se han apagado. En medio de todo este revuelo, amigos cercanos a la pareja afirman que el vínculo entre ambos nunca se rompió del todo. Una fuente anónima comentó: ellos siempre tuvieron una conexión especial, incluso cuando estaban distanciados, se notaba que algo quedaba pendiente. Y es que, a veces, el amor verdadero encuentra caminos para volver. Los periodistas de la farándula no tardaron en buscar la reacción de Halil después de que la noticia se filtrara, y él, con una sonrisa tímida, respondió: lo que dije fue lo que siento. No me arrepiento de mis palabras. Esta sinceridad ha causado sensación entre sus seguidores, especialmente entre mujeres que lo admiran no solo por su talento, sino también por su honestidad emocional. Las palabras de Halil se volvieron virales en cuestión de horas, y los programas de televisión comenzaron a dedicar segmentos completos al tema. Los presentadores debatían si la confesión era una estrategia para atraer la atención mediática o si realmente se trataba de un acto de sinceridad pura. Mientras tanto, los fans formaban dos bandos: los que apoyaban fervientemente una reconciliación y los que pensaban que era mejor dejar el pasado atrás. Lo más llamativo es que, con el paso de los días, el interés no disminuyó. Al contrario, cada gesto de Halil o de Esla era interpretado como una pista. Cuando Halil publicó una foto con una canción melancólica de fondo, los comentarios se llenaron de corazones y mensajes como: esto es para ella. Y cuando Esla compartió una historia de agradecimiento a sus seguidores, algunos interpretaron que en realidad era una forma de responderle a él. Los medios internacionales también empezaron a cubrir la noticia. Revistas de espectáculos en España, México y hasta Argentina mencionaron el caso como un ejemplo de cómo la vida privada de los famosos puede convertirse en tema global. El amor no conoce fronteras, y esta historia lo demuestra, escribía un artículo en una revista digital latinoamericana. Entre tanto revuelo, los seguidores más cercanos recordaron momentos pasados de la pareja. Circulaban nuevamente fotos antiguas, entrevistas donde ambos se miraban con complicidad y escenas de proyectos en los que habían trabajado juntos.
Todo esto alimentaba la nostalgia y reforzaba la idea de que todavía quedaba una historia por escribir entre ellos. Por supuesto, no faltaron los críticos que opinaban que estas especulaciones solo añadían presión a los protagonistas. Algunos psicólogos invitados a programas de televisión advirtieron que revivir públicamente sentimientos pasados puede ser doloroso, sobre todo si una de las partes no comparte la misma visión. Sin embargo, los más románticos insistían en que el amor siempre merece una segunda oportunidad. Un punto interesante es que marcas y productores también vieron una oportunidad en este fenómeno mediático. Se rumorea que varios directores han contactado tanto a Halil como a Esla para proponerles nuevos proyectos juntos, convencidos de que la química entre ellos sería un éxito garantizado en pantalla. Incluso algunos fans iniciaron campañas en redes sociales con hashtags como #Halilisla juntos o #El amor vuelve, exigiendo verlos otra vez compartiendo escena. Mientras tanto, Halil sigue manteniendo un perfil sereno, aunque cada tanto deja entrever que sus palabras no fueron improvisadas. En una entrevista reciente, al ser preguntado directamente si intentaría reconquistar a Esla, respondió: "El tiempo dirá, yo confío en lo que siento y sé que el destino siempre encuentra su camino". Estas declaraciones solo avivaron aún más la llama del debate. Por su parte, Esla parece debatirse entre la prudencia y el deseo de expresarse. Aunque no ha dado declaraciones explícitas, sus publicaciones en redes son cada vez más poéticas, con frases que hablan de recuerdos, de caminos que se cruzan y de la esperanza de que la vida sorprenda en cualquier momento. Esto, naturalmente, es suficiente para que sus seguidores llenen los comentarios de especulaciones y mensajes de apoyo. En definitiva, la historia de Halil y Esla ha capturado la atención de miles de personas, convirtiéndose en una especie de novela real que todos quieren seguir. ¿Habrá una reconciliación? ¿O quedará solo como un recuerdo nostálgico en la memoria colectiva de sus fans? Lo cierto es que, mientras no haya un desenlace claro, cada gesto, cada palabra y cada mirada se analizará como una pieza más de este rompecabezas sentimental. Y así, lo que comenzó como una confesión espontánea en una reunión privada terminó transformándose en un fenómeno mediático que sigue creciendo día tras día. Los seguidores esperan con ansias el próximo capítulo de esta historia, convencidos de que el amor verdadero, cuando es genuino, siempre encuentra la manera de brillar nuevamente. Y hasta aquí la noticia de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario con su opinión y compartir este video. Recuerden, cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.